mente humana y su capacidad de trascendencia. Ingresamos así al bloque formativo de este ciclo nuevo que estoy dando este año, a través del cual estamos descubriendo, escudriñando todo lo que hace a la relación de la mente con el alma. Si bien son palabras que depende desde dónde se las analice, pueden llegar a ser sinonímicas, desde la teología siempre se ve una diferencia entre el término mente y el término alma, que todavía no voy a adelantar, sino que simplemente vamos a atisbar esa posibilidad de saber que el alma viene a ser, vuelvo a decir, viene a ser como la parte superior o con capacidad de trascendencia que la mente humana tiene. Pero claro, la trascendencia es en Dios, es muy distinto del lenguaje que fácilmente se confunde en nuestros últimos siglos, donde trascender es situarse en cualquier eje, tanto dialéctico como de dioses inventados por los hombres o de idolatrías, etc. Sabemos bien que nuestra trascendencia en los cristianos es trascender en Jesucristo. Y para poder trascender en Jesucristo, nosotros vamos adhiriéndonos al Evangelio, que es la propuesta del Señor para cada una de las personas que lo vamos siguiendo desde el bautismo, lugar desde donde todos nos vamos comprometiendo. Claro está que a lo largo de la vida uno se da cuenta que hay una cuasi imposibilidad de conocerse a uno mismo. Uno, digamos, si se conoce, lo hace a través de las experiencias de la vida. Pero cuesta conocerse desde otro ángulo si uno no estudia, si uno no está frente a personas que nos ayuden a pensar, si uno no escucha cosas que le permitan a la mente humana salir un poquitito de la liviandad cotidiana de todos los días, de siempre lo mismo, y permitir que el desarrollo de la mente se efectúe, para que no sea una mente masificante, donde todo pasa por los códigos que se van estatizando en la vida. Se estatizan códigos para las edades adolescentes, pero también se estatizan códigos, fíjense, en el marco de lo social, de la moda, y también otros más, en las formas de vivir. Se estatizan, se hacen estáticos los códigos que tienen que ver con la edad también adulta, no solamente con la adolescencia. Esto se debe a que la mente, hasta que no logra un nivel de trascendencia, o sea, de salir de lo masificante y comenzar un proceso discursivo, es decir, hasta que no empieza a reflexionar, la mente no tiene acceso a permitir que uno se conozca a uno mismo. Razón por la cual, como recordé en el último retiro que he predicado el domingo pasado, hay muchas personas que son inteligentes, pero desde lo psicológico hablo, no saben usar la inteligencia para ayudarse a sí mismas. Por ejemplo, uno nota que son personas que no logran gozar de lo poco, personas que no pueden obtener una mejor calidad de vida, personas que no pueden proyectar nada, personas que desearían ser algo más pero no pueden, algo más en cuanto a ser más útiles a los otros, a la sociedad, a sí mismos. Bueno, yo he atendido mucha gente durante muchos años y me di cuenta y les dije a ellos también qué importante es que vos seas capaz de usar la inteligencia, esa capacidad captativa, para vos, para ayudarte a vos mismo, para encontrarle un sentido a la vida, para tratar de ser mejor como persona, en lo que hace a lo que te satisface, y podés complacer también a tus prójimos, porque partamos de la base
que uno no está obligado a complacer a toda la gente. Cada uno debe complacer a sus prójimos, a las personas que nos aman y a quienes nosotros amamos de un modo más íntimo, porque el día tiene 24 horas y tampoco da la posibilidad de amar a todo el mundo en cuanto al servicio que podemos prestarle. Nosotros estamos muy limitados a las categorías de espacio y de tiempo, razón por la cual también uno, entendiendo lo que es reá, esa palabra hebrea que traducida significa prójimo, es decir, aquel que forma parte de los mismos sentimientos en el contexto en que brotó esa palabra, se dio en un contexto muy de carácter religioso, compartir la misma cultura, las mismas costumbres, pero se aplica en su sentido semántico a todo aquello que me liga íntimamente con otra persona. Ese es el prójimo, bíblicamente hablando. Después las palabras, bueno, como sucede siempre, se tergiversan a través de los años y por eso uno tiene que saber darle el sentido correcto a cada término según su propio contexto. Nosotros, a medida que podemos usar la inteligencia para ayudarnos a nosotros mismos, será cuando decidamos incorporar la formación, insertarla a la vida propia para después también irradiar a los demás los frutos de la experiencia que esa formación en nosotros realiza. Así vamos a empezar a conocernos a nosotros mismos. Es una vía de acceso muy importante que tenemos. Por eso digo que ante la imposibilidad de conocerse, no pueden las personas aceptarse y más de una vez se tornan, diría, en víctimas de su propia agonía. Como señalé, la agonía son los conflictos conscientes o inconscientes que las personas van teniendo dentro de su vida. Por eso decíamos que el diálogo psicoteológico es indispensable en nosotros los creyentes. O sea, no creernos seres espirituales y tampoco hombres naturales, porque serían dos concepciones del hombre desacertadas para los que estamos en el camino. Como lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 2, para el hombre natural, o sea, el hombre que todavía no conoce, no tiene esta experiencia de fe, todo lo nuestro es locura. Se utiliza el término que del griego se traduce como necedad, como locura. Bueno, justamente nosotros somos hombres espirituales, por eso digo, no somos seres espirituales, somos hombres. Esto quiere decir que hay una unidad entre la tierra y el cielo. Por eso repito aquella enseñanza del Señor en el Sermón Montano cuando se refiere a las bienaventuranzas. Bienaventurados textualmente significa los felicito. Entonces, bienaventurados los que aquí, por ejemplo, practican la justicia, tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que aquí hacen sus opciones conforme al Evangelio, sintetizaría el resto de las bienaventuranzas que cada uno puede apreciar en Mateo 5, porque allá tal cosa, o sea, esa categoría de hombre espiritual es la más acertada. Por eso hablo del diálogo psicoteológico, es decir, desde lo humano divino, o sea, trascender desde lo humano, porque lo humano también está tocado por Dios. En todo hombre, como enseña San Agustín ya en el siglo IV, existe lo que se llama la semina verbi, o sea, hay semilla de Dios. Y hay semilla de Dios porque la semilla es el organismo espiritual que va creciendo a través del bautismo, pero también en todo hombre nadie nace por voluntad propia, sino también por voluntad de Dios. Y a la luz de la clarificación que ofrece la psicología, creo que necesitamos siempre
rever aquel concepto que muchas veces angustia a la gente, y es el concepto de pecado. Tanto se habló del pecado, pero al decir verdad que poco se sabe, ¿no?, de lo que es pecado. Entonces, el pecado siempre es una palabra que tiene que ser considerada de un modo, digamos, mucho más trascendente de lo que uno aparentemente capta en base a lo que es el pecado. En algunas oportunidades, en ciclos que he dado por radio, mencioné a un teólogo de quien yo hice un seminario en mi carrera, que es el teólogo Paul Tillich. Él dice que pecado es separación, y agrega también palabras que vienen muy bien para nuestro entendimiento. Él, además de decir que el pecado es separación, en su teología entiende que es extrañamiento del propio ser esencial. O sea, el hombre no fue hecho por Dios para que peque, sino que el hombre ha sido hecho por Dios para que sea santo, o sea, un hombre completo en Cristo. Eso sería el concepto de santidad muy sucintamente, completarse en Jesucristo. Y él agrega, esto lo digo yo, completarse en Jesucristo, y retomo lo que dice Tillich cuando sostiene que tal es su significado, y si ese que es el resultado de la tarea de la psicología profunda, entonces es un gran don que ésta junto con el existencialismo han ofrecido a la teología. O sea, extrañamiento del propio ser esencial. Cuando una persona sabe que pecó, extraña como esa separación del eje central de su vida. El eje central de la vida nuestra es la gracia de Dios. Entonces, cuando uno peca, sabe que salió del eje, está ofuscado, como que sale del foco de la esencia para la cual hemos sido creados, que es para la santidad. Por eso mismo, qué interesante es, yo creo que ustedes mismos se darán cuenta, decir y sostener esta definición que da Paul Tillich cuando aporta que pecado es separación o extrañamiento del propio ser esencial. Es así que podemos ver con más claridad la, diría, relevancia del inconsciente para entender el concepto de pecado si lo consideramos a través de un caso particular en relación, por ejemplo, a un sentimiento de culpa. El pecado siempre genera una culpabilidad en el interior de la persona. A pesar de que no se asuma como tal, en el fondo la vivencia es tal. O sea, no se asume como tal, pero la vivencia es tal. Me siento mal porque tal cosa. O sea, si una persona está en sus cabales y habla mal de otra, se va a sentir mal. Porque hablar mal de una persona es muy feo, hablar de la vida privada de una persona es muy feo, enjuiciar es muy feo, sacar deducciones propias es muy feo, meterse en lo que a uno no le importa es muy feo. Todo eso para una persona normal le genera culpa, y la gente va y se arrepiente y pide perdón. Pero hay mucha gente que no le genera culpa porque son personas que están enfermas de resentimiento, enfermas de actitudes ponzoñosas, enfermas de envidia, enfermas de celo, enfermas de malicia, o sea, están en pleno pecado. Por eso no experimentan la culpa. Más de una vez la gente plantea, yo hablé con y dice tal cosa, y yo le pregunté, pero ¿cómo te animás a decir eso de la vecina, por ejemplo, no? Y sí, lo digo porque tal cosa, o sea, no tiene ningún sentimiento de culpabilidad porque son personas que están contaminadas con el mal. Son personas que inconscientemente están pactadas con el mal. No por voluntad propia, salvo algún caso que otro, sino inconscientemente están accediendo a lo que el mal quiere, que es generar el desorden y la separación, o sea, el pecado. Eso es lo que el mal espíritu siempre sugiere a las almas.
Las personas que estamos en el camino cada vez cuidamos más lo que decimos, más lo que se aproxima, las opiniones se reservan solamente cuando se nos pide y en un clima así de reserva o de secreto. Por eso hay mucha gente enferma de envidia, enferma de resentimiento, enferma de venganza, enferma de odio, enferma de tantas cosas. Y más de uno está enfermo debido a otras cosas que todavía no arreglaron dentro de su mente y de su corazón. Las mujeres despechadas hablan barbaridades de los hombres. Y bueno, esto es un poquito lo que pasó en otro contexto, ya lo he comentado en relación a filósofos, ¿no? O sea, el amor despechado termina en un odio desmesurado, y eso pasa muchas veces. Hay gente que al no ser aceptada odia a la persona, o sea, traslada el amor al odio. Es porque eso nunca fue amor, sino que fueron caprichosos, buscaban otras cosas. La persona que ama sigue amando siempre, es cauta, es sensata, cuida las palabras, cuida a las personas, no se presta a cualquier difamación y calumnia. Hay que tener mucho cuidado en la vida en que vivimos. Cada vez la sensatez, yo creo que es lo que está más ausente. A veces vemos en radio, en televisión también, o sea, cómo se habla de la gente, de uno, de otro, o sea, y meterse en la vida de todo el mundo, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto? Sobre todo la gente famosa que están muy expuestos. Y bueno, eso también hay que cuidar, quiénes son los demás para meterse en todos ellos. Pero bueno, a la base hay muchos celos, hay mucha envidia, hay mucho mal olor, hay mucho pecado, hay mucho pecado. El hombre necesita conocerse a sí mismo, conocerse el porqué de la actitud. Por eso así se logra la liberación emocional y se produce un crecimiento espiritual muy importante. Cuanto más cauto uno se torna, habla eso de una madurez en el orden psicológico y de un crecimiento espiritual muy importante, muy importante. Ustedes vieron que a veces las personas son amigas y de repente cuando dejan de serlo hablan cualquier cosa de la otra. Entonces uno se pregunta, ¿fue amistad? Lo mismo puede pasar en el compañerismo de trabajo, lo mismo puede pasar en una hermandad, sentirse hermandados y después hablar mal de un hermano. Eso es pésimo, eso es bajeza. Y para las personas que me escuchan y están en esa tesitura, tienen que saber que bajaron mucho, se degradaron demasiado. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque no van camino al cielo precisamente. Entonces son personas que tienen que llamarse a la reflexión internamente. Eso es malo, es malicia, eso no es de Dios. Las personas de Dios optan siempre por la sensatez, la prudencia, la cautela. Amar es eso es amar. Amar no es hablar mal de una persona. Amar no es levantarle calumnias. Amar no es meterse con la vida privada de un ser humano. Amar no significa hacer castillos en el aire con deducciones y difamaciones. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y siempre lo hacen por atrás. Por eso a la gente le duele tanto, ¿no? A veces pasa en las mismas familias, y bueno, ya conocemos casos públicos y con razón la gente se pone mal cuando aparecen así en televisión, en lo que sea. Bueno, en todo grupo pasa, en todo grupo. Así como es de poco hombre hablar mal de una mujer con quien un hombre ha salido o ha tenido algo, es de muy poco hombre, es bajeza para el hombre, ¿no? El hombre, si algo no va, tiene que saber callarse y seguir su vida tranquilo y desear el bien a la otra persona. Pero bueno, son cosas de la vida. En mi caso hay una mente que ha atendido 20 años seguidos a personas. Y bueno, hay mucho adentro. Por eso cuando hablo
me gusta hablar de casos reales. Yo sé que algunos son duros, son fuertes, pero es preferible hablar con claridad y no venir a entretener, porque yo realmente un programa de radio no hago para entretener a la gente. O sea, mi función es ser formador y por eso formo. A un adulto le tiene que dar mensajes adultos, no jardín de infante o catequesis, digamos, de niños. Para eso están otros lugares, y volver a la infancia no, porque ya tenemos otra edad y es importante hablar de acuerdo con la edad que tenemos. Es lo mismo que en una escuela. Cuando he trabajado siempre le dije al alumnado, yo no soy preceptor de ustedes, cuidado. Yo soy el profesor, el que les viene a hablar, a enseñar. Hay que mantener firmemente la misión que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, en nuestro programa lo mismo, por eso vamos creciendo, vamos amando. Los programas tienen muchos años porque justamente lo que queremos lograr es que las personas maduren en un diálogo psicoteológico, siempre en ese diálogo. Bueno, todo lo dicho nos lleva a pensar que no solo debemos convertir nuestro consciente, sino también tenemos que convertir nuestro inconsciente, aquello que sí pero no, aquello que está en tránsito, que no termina de definirse en la vida. Quiero pero no quiero, amo pero no amo, admiro pero no admiro. O sea, hay que jugarse en la vida por las cosas que uno quiere. Por eso hay que cerrar capítulos, porque todo lo indefinido da tanta inestabilidad a la persona que no le ayuda a crecer. Entonces, ¿cómo podríamos lograr convertir nuestro consciente y además el inconsciente? Propongo atender a dos factores que a mi entender son preponderantes. El primero es el poder de Dios. Siempre saber que Dios es, y no desesperarse nunca, porque desesperarse significa perder la esperanza. No, en Dios fijar la mirada. El poder de Dios no conoce fracaso, nunca. Entonces hay que saber esperar los tiempos y que Dios señale las cosas. Por otro lado, el segundo factor preponderante, además de confiar plenamente en el poder de Dios, es la necesidad de propiciar que la persona alcance un equilibrio, esto es, un adecuado nivel de salud mental, que no delire. Hay mucho delirio en las vidas religiosas de todos los credos, cristianismo, judaísmo, islamismo. Hay fanáticos y los fanáticos son volátiles, deliran, todo lo saben, parece que ya tienen todo resuelto en su vida. Como dije el domingo pasado, te falta todavía mucho para llegar al primer piso. O sea, no se crean las personas tan autosuficientes cuando hablamos de Dios, porque todos necesitamos agachar la cabeza, escuchar, pensar, hilar, dejarnos enseñar, que es lo que pocos a veces hacen, poner en práctica las enseñanzas que cada uno escucha. Eso es docilidad, pero claro, la docilidad deriva de la humildad. La docilidad es la apertura para dejarse enseñar, pero como deriva de la humildad, claro, no es fácil encontrar gente humilde. A veces la vida y cómo uno se tomó las cosas de la vida hizo que uno tenga un corazón así duro, ¿no? Por algo la Virgen ha dicho en varias apariciones aquello que enseñó Dios a través del profeta. Se ha obcecado el corazón de este pueblo, ¿no? O sea, hay corazones que son muy duros. Entonces, por más que escuchen, no les entra por ningún lado. Y eso es lo que hay que hacer, tratar de que la palabra de Dios, la formación, perpetre en la vida de cada uno de nosotros. Pero claro, si no hay humildad, ¿cómo hacemos? Y cuando digo humildad, me refiero a la actitud de humildad, a esa capacidad que todos tenemos, donde la autoestima juega un valor importante. No la humildad como virtud, que ya sería entrar en un plano religioso muy elevado, así de santidad, sino
La humildad como actitud, esa persona que sabe escuchar, que no se superpone con las palabras, que cuando escucha, escucha y cuando habla, habla, no que retruca, que quiere hablar encima de uno, que te quiere dar como siempre un consejo por encima de lo que vos decís. Acordate que esa gente no es humilde. Por eso no vas a poder nunca construir un nivel de diálogo con personas que son así. En todo diálogo se necesita escuchar y se necesita hablar, pero con fundamento, por supuesto. Bien, de todo esto entonces, yo quisiera hoy cerrar el bloque haciéndonos, digamos, eco de que el inconsciente es aquella parte de nuestra mente a la cual no podemos acceder por introspección directa, sino a través de, bueno, Freud enseña a través de actos fallidos, a través de tests proyectivos, a través de sueños, a través de la historia de síntomas neuróticos y a través de las ocurrencias. En este sentido es que siempre hago una diferencia entre la palabra ocurrencia y la palabra inspiración. La ocurrencia viene del hombre. A uno se le ocurre porque la mente está en movimiento, la mente tiene una dinámica y a uno se le pueden ocurrir cosas, pero otra cosa es, me vino una inspiración. La inspiración proviene de Dios. La ocurrencia proviene de uno mismo. Por eso uno en la vida tiene que saber discernir entre ocurrencias o inspiraciones. Según el caso, uno debe proceder. Claro está que la persona que no tiene un nivel de reflexión, todo dice Dios me inspiró, pero así se dieron contra la pared. Por eso, sé más humilde, sé más dócil, antes de hablar así tan decididamente, porque a veces el afán que tienen, el deseo de Dios, que es muy bueno, pero no lo pueden controlar, entonces todo, pasa una mosca y dicen que Dios ya se la inspiró que pasara delante de los ojos, ¿no? Que esa mosquita le hizo mirar el calendario, o sea, hay que tener mucho cuidado con estos delirios, porque eso entra dentro de lo que se llama la psicosis en psiquiatría. Entonces es una mente con características psicóticas. Por lo tanto, tampoco hay que fomentar el delirio. Hay que ser sensato. Bien, qué ciclo, qué profundo, cuánto hay para poder degustar miércoles tras miércoles y así en este trabajo eslabonado ir creciendo entre nosotros para que cada uno desde la formación podamos beber y llevarlo a la vida propia para ser mejores con nosotros, que es muy importante, ser mejores con los demás y ser agradable ante los ojos de Dios. Cerramos este bloque con Doris Machín en un tema muy bello que se llama Yo no quiero ir. Confines del corazón está atrapada en mí una canción con melodías diferentes, armoniosas y celestes. Es la sinfonía de mi vida y cada nota que está por salir toda mi vida puede descubrir, y cada letra en cada estrofa es un grito que me toca, es tu voz estallando en mi vivir. Es que tú eres mi alma y pensamiento, eres el ritmo que sostiene el tiempo, en cada palpitar me haces tú brillar. Jesús, la sinfonía de mi vida, tu amor, el gran concierto
La sinfonía de mi vida.